diferencia que hay en cuanto a la posición en el reino milenial. Bien, ¿qué es lo que queremos ver aquí o qué es lo que quiero explicar aquí? Que hay más o menos, hay un conflicto teológico con relación al milenio. Entonces es necesario hacer un paréntesis porque ustedes se van a encontrar con este tipo de personas, con este tipo de creencias, se van a encontrar. Y es necesario que ustedes sepan que hay una diferencia, hay un conflicto teológico en el asunto de el reino milenial. ¿Qué es el reino milenial? Jesucristo vendrá pronto y va a instalar un reino de 1000 años. Estos 1000 años serán de reino justo, de reino santo, de reino donde no habrá religiones, ni políticas, ni creencias de aquí y de allá, sino que habrá un gobierno autoritario, autoritativo, instalado por el Señor Jesús. Él será el único rey, o sea, será el rey de reyes, reinaremos con él, pero él será el rey soberano, el rey supremo. No habrá partidos políticos ni campañas, ni habrá derecho a creer en otras cosas. Por eso es autoritario, ¿sí? Porque él es quien manda, quien gobierna. Pero no hay problema que sea autoritario porque él tiene derecho. Él es justo y es santo, él no va a hacer nada malo. No es como los gobiernos de ahora que quieren ser autoritarios, dictadores, pero resulta que hacen lo malo y son corruptos. El gobierno del Señor no es así. Aunque suene a dictador, pero de todas maneras el Señor tiene derecho a enjuiciar a quien quiera, a matar a quien quiera, porque el reino de Él sí es justo y santo y puro. Ahora bien, a través de los años han surgido otros puntos de vista, quizás dos más aparte del que tenemos nosotros, o por lo menos del que tengo yo, el que enseño yo como profesor de escatología, ¿sí? Acerca de esto, pero son temas o puntos de vista que se tornan peligrosos. Ahora, yo se los voy a enseñar a ustedes, se los voy a aclarar, pero ustedes deciden en cuál se quedan. Por ejemplo, yo soy premilenarista y también pretribulacionista. ¿Qué significa eso? Bueno, que el hermano Jair Cifuentes cree y piensa en la posición premilenarista. Pre significa antes, que el Señor viene antes de los 1000 años de reinado, antes. Y el Señor va a instalar su reino y va a estar ahí con nosotros en el reino milenial. Pero Él viene antes, porque Él viene al final de la tribulación, viene e instala el reino y entonces pasamos 1000 años con Él. ¿Y por qué soy pretribulacionista? Bueno, este ya es otro punto, porque yo creo que el Señor viene antes de la gran tribulación. ¿Ok? Pero entonces el tema que vamos a tratar hoy no es pretribulación, sino vamos a hablar de premilenarismo, que es antes del milenio. Ahora bien, estos otros puntos de vista que han surgido, pues han desviado a muchos de la verdad, pero es necesario que se aclare y se diga qué es lo que sucede. El postmilenarismo y el amilenarismo. ¿Qué es postmilenarismo? El postmilenarismo, post significa posterior. Significa que estas personas, estos creyentes, piensan o creen y enseñan que Jesucristo viene después del milenio. Y el amilenarismo, a significa sin, ateo es sin Dios, entonces amilenarismo es sin milenio. Entonces, el postmilenarismo, esta corriente teológica niega por completo y contradice la interpretación literal de las escrituras. Los postmilenaristas son maestros de una doctrina que enseña que los 1000 años son simbólicos, simbólicos, que más bien representan a una época dorada de justicia y prosperidad de la iglesia, en donde la iglesia va a ser rica y poderosa en todos los aspectos, o sea, en la política, en dinero y en todo.
El postmilenarismo es algo muy parecido a lo que enseñan los teólogos de la prosperidad, ¿sí? Como Cas Luna y toda esa gente. Ellos aseguran que la iglesia se va a apoderar de todas las fuentes de riqueza de las naciones. Ellos aseguran que se van a acomodar en los puestos políticos, que la iglesia en la era presente tiene que instalarse en la alcaldía, en la presidencia y apoderarse de todos los dineros de los ricos, que los ricos tienen que pasarle su dinero a la iglesia. Y ellos usan mucho la frase, vamos a establecer el reino. Ellos usan, Señor, en esta hora establecemos tu reino, lo establecemos tu reino. Esos que hablan así, los maestros de la prosperidad, ellos están usando la teología postmilenarista. Lamentablemente hay hermanos pentecostales que también ellos dicen así, vamos a establecer el reino y ni siquiera saben de qué están hablando, porque yo les he preguntado, hermano, ¿ustedes son de la prosperidad, de la teología postmilenarista? Dicen, no, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? Ni siquiera saben, pero sí usan las frases de la teología de la prosperidad. Entonces hay gente que simplemente es un loro mojado. Como otros oran, ellos también oran. Como otros repiten frases, cliché, ellos también oran como ven a otros hablar. Entonces uno tiene que estar muy claro cómo ora y por qué ora. Porque les he dicho esto a los que discuten conmigo, porque es que hay gente que no conoce la escritura, pero sí le gusta pelear, sí le gusta discutir. Entonces discuten y les digo esto, muéstreme en qué parte Pablo estableció el reino. Muéstreme dónde Pedro dijo, ahora vamos a establecer el reino. No se olviden de establecer el reino de Dios. Pablo le dijo a Timoteo en algún lugar, Timoteo, vamos a establecer el reino. Yo decreto y declaro y establezco el reino de Dios en esta casa y en esta familia. Ahí está el problema. Simplemente usamos frases que le oímos a otros. Esa frase pertenece a la teología del postmilenarista, porque nosotros no vamos a establecer ningún reino. Nosotros no, nosotros lo que hacemos es predicar la palabra de Dios para el arrepentimiento. Y le decimos a la gente que el reino de Dios será establecido por Jesucristo mismo. Él es quien va a establecer el reino. Ahora bien, ellos dicen que Cristo vendrá, pero espiritualmente, para reinar en el corazón de los creyentes. Muy equivocadamente proclaman esas promesas exclusivas de la prosperidad de Israel como si fueran promesas para nosotros. Y por eso es que hay hermanos diciendo que Venezuela es la nueva Jerusalén, Venezuela es el jardín del Edén, Venezuela es la capital del avivamiento mundial, que todas las naciones se van a poner de rodillas ante Venezuela, en fin. Pero esas palabras también lo dicen los que viven, los de la prosperidad o postmilenarista que viven, por ejemplo, en Nicaragua, en Costa Rica. Ellos también dicen que allá entonces la capital. Y en eso se la pasa el señor Alberto Motesi. Se la pasa de país en país haciendo campañas y en cada país dice, esta es la capital del avivamiento. Y todo el mundo aplaude en el estadio. Y entonces se va para otro país y el Señor me dijo, esta es la capital del avivamiento. Entonces yo digo, bueno, pero Motesi, entonces hermano, ¿no dijo lo mismo usted allá en Panamá? Que era la que ahora se fue a Estados Unidos, allá también, entonces ahora se fue a otro país, entonces esa también es la capital. Hable claro cuál es la capital del avivamiento. Ese es el problema que hay, que se vuelven farsantes y mentirosos diciendo Dios me dijo algo que no está en la Biblia. Dios me dijo, me habló y en la madrugada, estando en el hotel, ya listo para salir a esta campaña, el Señor me dijo, esta es la capital del avivamiento. Y a cada iglesia gigante que va, entonces dice que ese pastor es el cuchicuchi de Dios, que es el muñequito de la torta, el muñequito de los cumpleaños, y a cada pastor lo arrulla y etcétera. A mí me llevaron a una iglesia gigante de la prosperidad a predicar. Y me dijo el músico, me dijo, mira, Yair, te trajeron a predicar aquí porque te quieren trasladar a México y a otros países después de traerte aquí. El pastor te puso a predicar esta campaña de 5 días y él dice que según lo que escuche de ti, pues te va a llevar a viajar y es bueno que le caigas bien. Dije, bueno, lamentable lo que dijo este hombre porque conmigo pues se equivocó. Yo no fui a predicar para agradar ni al pastor, ni siquiera a la iglesia que aplaudía al pastor.
Era teología de la prosperidad lo que había allí, total que yo prediqué contra la teología de la prosperidad. Al tercer día ya casi el pastor me expulsaba de la iglesia. Pero eso sí, hubo mucha gente gozándose la palabra y me dijeron, al quinto día cuando el pastor me expulsó de la iglesia, al quinto día me dijeron, varón, usted predicó de parte de Dios. Eso era lo que había que predicar. Lo que sucede es que en esta iglesia no se permite predicar directamente la palabra como usted la predica. Y bueno, el pastor lamentablemente dijo que no más y chao, nunca. No fui a México ni nada de eso como ellos dijeron. Pero yo no estaba interesado en que un hombre me llevara a México con tal de arrullarle los oídos. Y ese es el problema que tenemos hoy, que hay que arrullarle los oídos a mucha gente poderosa que creen que son los dueños de la iglesia y que se les olvida que hay un solo dueño que se llama Jesucristo y uno solo murió por nuestros pecados. Así de que, mis amados, esa teología es peligrosa, pero les repito, ustedes deciden con cuál teología se quedan. Yo me mantengo en la teología premilenarista hasta el final, ¿sí? Pero cada uno pues debe tomar una decisión. Entonces, es impresionante ver cómo esta gente puede arreglar o torcer la Biblia con mucha facilidad. Si ustedes me regalan ahí una lectura, podría ser, Anthony está por allí, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Vamos a leer. Voy, pastor. Segunda de Pedro, capítulo 3. 15 y 16. Amén. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Los indoctos e inconstantes tuercen las escrituras para su propia perdición. Eso no necesita más explicación. Algunos de los predicadores postmilenaristas son muy famosos, son internacionales, tienen programas de televisión donde ellos difunden toda su teología, especialmente la teología de la prosperidad. Ellos son muy reconocidos y muy respetados por las iglesias evangélicas. Las iglesias neopentecostales, el nuevo pentecostalismo, suele introducir las doctrinas de ellos en las iglesias pentecostales, ¿sí? Porque allí se hace un sancocho de teología pentecostal con teología de la prosperidad postmilenarista, se hace un sancocho, se revuelve todo allí como un atollado y dele a la gente de comer eso. Entonces, son muy seguidos, a pesar de sus errores doctrinales, tienen muchísimos seguidores. Por otro lado, tenemos el amilenarismo, pues esto significa sin milenio. Para esta línea doctrinal, también el Apocalipsis es simbólico y el milenio es simbólico. Ellos igual también dicen que todo lo que está allí en cuanto al milenio es solamente simbólico. Estos maestros dicen que el milenio ya se cumplió, que eso ya se cumplió de forma espiritual. Ellos interpretan las profecías del Antiguo Testamento como ya efectuadas. Eso ya no va a pasar porque eso ya pasó, de alguna manera se cumplió, sea en el cielo o en la tierra, pero eso ya es historia para ellos. Ahora bien, esa doctrina del amilenarismo es verdaderamente ya una locura, porque ni siquiera tiene explicaciones concretas de las cosas que ellos enseñan. Todo lo hacen alegórico. Entonces, en la escritura de una manera impresionante, lo que no sabemos es cómo hay gente pues que puede creer en todas esas cosas que ellos enseñan, pero sí los hay, por eso yo les hago la advertencia para que ustedes sepan, porque mañana ustedes escuchan a un maestro amilenarista enseñar y dicen, uy, pero este hombre tiene razón, el milenio no existe. Oye, mire, claro, él lo explicó bien y ahí está el problema y se tuerce. Es mejor la interpretación, en la hermenéutica es mejor la interpretación literal
histórica y gramática. Histórica, bueno, estudiar la historia, a ver la cultura de la época de cada escritor, por qué dijo esto, aquello. Literal, cómo está el texto. El texto dice que habrá un reino milenial y punto, eso es literal. Como está escrito, así lo dejamos. Milenio, un reino milenial, 1000 años donde el Señor va a reinar. No es simbólico, es milenario, es literal. Bueno, es mejor así. Y gramatical, pues buscar el significado de cada palabra. Entonces, en esta nota, en conclusión, podemos asegurarles que no debemos asombrarnos de que haya este tipo de predicadores desviados de la verdad. Yo creo más bien que todavía hay cosas nuevas por ver. Vamos a ver muchas cosas más, muchas fantasías que van a torcer a la escritura. Necesitamos que el pueblo del Señor se vuelva a la palabra. Ahora, reitero nuestra posición doctrinal en el caso de este profesor humilde que les enseña. Soy premilenarista. Nosotros enseñamos lo que dicen las Sagradas Escrituras. El Señor regresará, establecerá su reino de 1000 años en la tierra. Esto sucederá en el orden en que está escrito en la palabra del Señor. La iglesia será arrebatada en cualquier momento para reunirse con el Señor en el aire, como lo dice 1 Tesalonicenses 4, 16, 17. Luego entonces viene el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Después de esto, entonces, mientras está la iglesia en esto, aquí en la tierra habrá 7 años de tribulación, lo cual es la semana 70 que profetizó el profeta Daniel. Debemos comprender esas escrituras. Daniel lo profetizó así. Cristo entonces descenderá después de esos 7 años, al terminar la tribulación, descenderá con la iglesia, como lo hemos leído en Apocalipsis 19, de los versículos 11 al 14, descenderá. Cristo derrotará a sus enemigos y establecerá su reino de justicia por 1000 años en la tierra. Junto a sus santos reinará el Señor. Entonces, Apocalipsis 19, 17 al 21, vemos el regreso de Cristo. Y ahora sí, podemos entonces leer qué sucederá cuando el Señor regrese, derrote a sus enemigos en el reino milenial y comience entonces el reino de 1000 años. Hemos leído que el Señor atará al diablo y sus demonios. Hemos leído pasajes bíblicos de Isaías y otros más que nos hablan del hermoso reino milenial en donde el oso no se comerá la vaca, en donde el tigre no se come el burro, en donde la serpiente no ataca a las personas, ni siquiera al niño. El niño podrá jugar con la serpiente. Será un reino de 1000 años, muy hermoso, de paz y prosperidad, donde todos serán ricos, todos creerán en el Señor, se multiplicarán los sobrevivientes de la tribulación, pasarán al milenio y se multiplicarán, porque los sobrevivientes de la tribulación que pasen al milenio son aquellos que no fueron decapitados y que no fueron marcados por la bestia, por el anticristo y el falso profeta. Entonces, ahora, al finalizar los 1000 años, vamos a leer Apocalipsis, capítulo 20. La palabra del Señor a partir del versículo 7 nos dice de la siguiente manera. Entonces, Apocalipsis 20, ahora sí podemos continuar la clase. Versículo 7 dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. De manera simbólica, aquí dice a Gog y a Magog, es decir, literalmente habrá gente que se parecerá a los poderosos que pelearon en la guerra de Gog y Magog. Estos serán muy parecidos, por eso se les llama Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Esta es la batalla final, la del final de los tiempos, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Entonces estos son versículos 7, 8 y 9. Ahora bien,
Esta clase podemos dejarla para la clase entrante, la próxima clase, en donde el reino milenial termina y hay una batalla final, ya para entrar a la eternidad de cielo nuevo y tierra nueva. Primero habrá una batalla final, que no es la de Armagedón, porque la de Armagedón es al final de la tribulación, cuando el Señor desciende del cielo, ahí es la batalla de Armagedón. En cambio, esta batalla es una batalla que se llama simbólicamente Gog y Magog, igual que la batalla de Armagedón también tiene ese nombre en algunas partes de la Biblia. También se llama Gog y Magog, pero son dos batallas diferentes. La de Gog y Magog en el Armagedón, esta batalla, o por lo menos parte de esa batalla, porque habrá una guerra en estos tiempos que es contra Rusia y sus aliados, ¿sí? Y esa batalla es conocida como Gog y Magog. Algunos escatólogos sitúan esa guerra en Armagedón y otros la sitúan antes de Armagedón, es decir, en nuestros días. Entonces es una pelea entre los escatólogos. Yo no voy a entrar en esa pelea. Lo cierto es que aquí hay una batalla final al final del milenio. Hay una batalla, una guerra final que también simbólicamente le llaman Gog y Magog a los enemigos de Dios. Ahora bien, podemos dejarlo para la semana, perdón, para la clase siguiente, ¿sí? Con el fin de poderles preguntar a ustedes, si pudieron comprender la diferencia entre premilenarismo, posmilenarismo y amilenarismo. Lo voy a repetir de manera resumida. El premilenarismo enseñamos que el Señor Jesús viene antes del reino milenial, al final de la tribulación, al final. Y el Señor instala su reino de 1000 años. Por eso se llama premilenarismo, antes del milenio. Bien, el posmilenarismo enseña que el milenio no existe sino de manera simbólica, pero que la iglesia va a ser rica, poderosa y se va a tomar todos los alcaldías, la riqueza del mundo, política, gobierno, presidencia, etcétera. Bien, y el amilenarismo enseña que no existe milenio, no existe milenio. Muy bien, espero de aquí en adelante sus respuestas. Bien, Yolimar. Pastor, Dios te bendiga. Buenos días. Eh, una pregunta. Eh, quiero llevar como que un orden mental. Sabes que venimos con el Señor, bueno, nos vamos al cielo, ¿no? Lo que se llama el arrebatamiento. Nos vamos al cielo, luego volvemos con el Señor. Cuando volvemos con el Señor, es la guerra del Armagedón. ¿Y qué diferencia hay entre la guerra del Armagedón y la guerra del final, de los tiempos de la que me está hablando, de la que está hablando ahorita? Porque ya, Eso, ajá, ajá. a ese punto, pues todavía no he profundizado tanto. O sea, después de la guerra del Armagedón, reinamos 1000 años y después, ¿dónde estaremos? O sea, me estoy ahorita percibiendo, pues, claro, yo lo sabía, pero no así a profundidad, pues. Sí, precisamente para eso son los estudios teológicos y escatológicos, para tratar con cuidado esas cosas. Ahora, entiendan que saber estas cosas no es doctrina fundamental en cuanto a que cuando usted llegue al cielo a la presencia de Dios ya salvada, el Señor no le va a hacer un examen de escatología y no le va a decir, bueno, ¿cuál es la diferencia entre esta guerra y la otra? Y si usted no sabe, no entra al cielo. Y bueno, pues lógicamente que no. Pero lo que sí es bueno y hermoso es conocer, o sea, saber estas cosas, ¿no? No pasar uno así como tan pequeñito, como tan ignorante aquí en la tierra, ¿no? Entonces, por eso es muy bueno que usted pregunte. Claro que sí hay una diferencia y vamos a tratar de explicarla de manera muy resumida. Actualmente, las naciones son poderosas en armamento. Tienen guerras, tienen armas nucleares,
armas biológicas, los gobiernos tienen ejércitos, toda clase de naves, tienen muchas formas de guerra. Actualmente las naciones se están armando, preparando para la batalla final, porque las naciones saben, aunque no leen la Biblia, ellos saben que viene una batalla que va a ser muy decisiva. Ellos saben que esa guerra existe, la guerra mundial, y va a ser muy decisiva. Y ellos piensan que aquí va a ganar el más poderoso y es el que se va a quedar reinando como dueño de todas las naciones. Eso es lo que ellos piensan. Por eso Rusia se arma, China se arma, Estados Unidos se arma y todos están armándose, y por eso Corea del Norte tiene una bomba nuclear que puede exterminar la tierra entera, porque todos se están armando para el exterminio de esa batalla. Ahora bien, ¿qué sucede ahí? Que cuando el Señor desciende, el Señor derrota a todos esos ejércitos y ahí hay un sangrero como ríos, que la sangre correrá, pero bueno, y habrá muertos por todos lados y el Señor causará toda esa mortandad, que comienza la fiesta de las bodas del Cordero, la fiesta de la cena del Señor y las bodas del Cordero. Entonces comienza con esa matanza y luego viene el reino milenial, que será un reino de paz, etcétera, etcétera. Pero al final de ese gobierno, el diablo es suelto para probar a las naciones. Y el diablo reúne a las naciones, a muchos que los se voltean, muchos se descarrían, y mucha de esta gente dice, bueno, ahora vamos a pelear contra Cristo, pero ya es otro tipo de gente, ¿no? Porque ya el Señor derrotó a sus enemigos allá en el Armagedón. Entonces, esta es otra guerra, pero esta guerra no será bélica, porque en el reino milenial no se fabrican armas, no habrá bomba atómica, bomba nuclear, no habrá armamento, no habrá nada. Entonces rápidamente son exterminados, porque el Señor no les va a dar tiempo de que ellos fabriquen armamento nuclear ni nada de eso, no van a tener tiempo. Ellos se reúnen para la guerra, pero quién sabe con qué pensarán destruir al Señor. Será a piedra como en el tiempo de David y Goliat, porque no van a tener tiempo de hacer bombas nucleares y estas cosas, porque no hay chance. El diablo los reúne para la batalla, pero el Señor envía fuego del cielo y los destruye y se acabó la pelea. La pelea se va a acabar rapidito. ¿Por qué? Porque no van a tener tiempo de... Esa es la diferencia que hay entre esas dos batallas. Espero que en este resumen me haya explicado y usted me haya comprendido. Correcto, pastor, gracias. Muy bien, muy bien. Me alegra mucho, Yolimar. ¿Quién más por allí? ¿Quién más? Comente algo. Si comprendió, por lo menos me dice, sí, pastor, entendimos, estamos claros, dígame algo. Amén, amén. Claro, Bien, conciso. entendió Yelisa, muy bien. Otro más. Amén, amén, pastor. Bien, varios están enviando señales, significa que son señales de vida. Amén, amén, pastor. Sí entendí. Muy bien, perfecto. Bueno, mis amados hermanos, esa era la clase de hoy. Parece una clase sencilla, parece, pero no se confundan, no es sencilla. Lo que pasa es que trato con la ayuda del Señor de que sea sencilla para ustedes. O sea, yo extraigo todo ese material difícil, porque si ustedes se ponen a estudiar las